Después de jubilarme, finalmente compré mi casa de los sueños frente al mar. Entonces mi hijo llamó. La familia de mi esposa va a mudarse allá. ¿No te gusta? Entonces vete. Yo no dije nada, pero cuando llegaron, mi sorpresa estaba esperando. Una que nunca van a olvidar. 67 años me costó entender que el paraíso no se hereda, se construye con las manos agrietadas y la espalda doblada. Y cuando finalmente tuve las llaves de mi casa frente al mar en Mazatlán entre los dedos, cuando sentí el peso del metal tibio por el sol de la tarde, pensé que había llegado al final del camino. Qué equivocada estaba. Me llamo Graciela, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó arrebatarme lo único que construí sin su ayuda. 40 años, ¿me escuchan? 40 años limpiando pisos ajenos para poder pagar los míos. 40 años fregando baños que olían a químicos baratos mientras mis rodillas crujían como madera vieja. 40 años cosiendo uniformes hasta las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo y los dedos sangrando porque las agujas no perdonan el cansancio. Y los fines de semana, vendiendo tamales de chipilín en el mercado de la Merced, con el sol quemándome la nuca y la gente regateando hasta por 5 pesos. Todo ese dolor acumulado como cicatrices invisibles, fue por Damián, mi único hijo. El niño que crié sola desde que tenía 4 años, cuando Humberto, mi esposo, murió en ese accidente en la construcción. Un bloque de concreto mal asegurado. 3 segundos que me dejaron viuda a los 45 años, sin pensión, sin ahorros, solo con un niño que preguntaba cada noche cuándo volvería papá. Le mentí durante meses. Le decía que papá estaba trabajando lejos, construyendo casas para otras familias. Hasta que una tarde me miró con esos ojos color café que heredó de Humberto y me dijo: «Mamá, ya sé que papá se fue al cielo, pero tú no te vas a ir, ¿verdad?». Me abracé a él y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche juré que Damián nunca sentiría lo que es quedarse sin nada. Y cumplí. Trabajé como bestia de carga. Me levanté cada mañana a las 4. Preparaba su lonchera con lo mejor que podía comprar. Lo llevaba a la escuela aunque tuviera que caminar 40 minutos bajo la lluvia. Después corría a limpiar 3 casas antes del mediodía. Regresaba, lo ayudaba con la tarea aunque apenas entendía las matemáticas que le enseñaban. Por las noches, cuando él dormía, sacaba mi máquina de coser prestada y trabajaba hasta que los párpados se me cerraban solos. Damián estudió, se graduó de ingeniero civil, consiguió trabajo en una empresa importante. Se casó con Yolanda, una mujer de familia acomodada que siempre me miró como si yo trajera tierra en los zapatos. Y yo sonreí, porque pensé que mi hijo había encontrado la vida que yo nunca pude darle. Pero en todo ese tiempo yo seguía ahorrando. Peso por peso, moneda por moneda. Guardaba el dinero en una lata de galletas danesas escondida detrás del tinaco, porque nunca confié en los bancos. Durante 30 años, esa lata fue llenándose. A veces solo 10 pesos. Otras veces, cuando había buena suerte, hasta 500. Y soñaba. Soñaba con una casa pequeña, con ventanas grandes, donde pudiera ver el mar que solo conocía en fotografías. Cuando cumplí 65 años y finalmente me jubilé de la última casa donde trabajaba, conté el dinero. 1.200.000 pesos. Me temblaban las manos mientras apilaba los billetes arrugados, manchados de grasa, algunos hasta con olor a jabón. Era mi libertad contada en papel. Busqué durante meses hasta que la encontré. Una casita de 2 plantas en Mazatlán, pintada de color durazno, con una terraza de madera que daba directo a la playa. Costaba 1.400.000 pesos. Me faltaban 200.000. Fue entonces cuando Damián me ofreció ayuda. «Mamá, Yolanda tiene algunos ahorros. Te podemos prestar lo que te falta. Sin intereses, sin prisas. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que hiciste por mí». Acepté. Firmé papeles que apenas leí porque confiaba en mi hijo, porque una madre siempre confía. El día que llegué a mi casa, lloré como no había llorado desde el funeral de Humberto. Abrí las ventanas y el olor a sal entró como una bendición.
Me paré en la terraza, descalza sobre la madera tibia, y vi el océano extenderse hasta donde mi vista alcanzaba. Las gaviotas gritaban celebrando mi llegada. El sol se ponía tiñendo todo de naranja y rosa. Y pensé, Graciela, lo lograste. Ya puedes descansar. Desempaqué despacio, como quien coloca tesoros. Mi colcha tejida a mano, las fotos de Humberto y Damián en marcos baratos pero limpios, mi vieja radio que todavía sintonizaba las estaciones de música tropical. Colgué en la cocina el mandil de flores que me regaló una de las señoras para las que trabajé. Puse en la sala la mecedora de madera que compré en un tianguis y que arreglé yo misma con pegamento y clavos. Durante 3 días viví en el paraíso. Me levantaba con el sol, tomaba café de olla en la terraza, caminaba por la playa recogiendo conchas. Por las tardes leía novelas románticas que compraba usadas y cocinaba lo que se me antojaba sin tener que apurarme. Por las noches escuchaba el murmullo de las olas y me dormía sin despertador. Pero el 4.º día sonó el teléfono. Era Damián. Su voz sonaba diferente, fría, como si estuviera hablando con una empleada, no con su madre. Y las palabras que salieron de su boca destrozaron mi paraíso en menos de 2 minutos. Pero esa parte aún me duele tanto que necesito respirar antes de contártela. Si quieres saber qué me dijo mi hijo ese día, qué palabras pueden romper el corazón de una madre que lo dio todo, quédate conmigo. Porque lo que viene es solo el principio de una pesadilla que jamás imaginé vivir en mi propia casa. Y te prometo algo. Esta historia no termina con una madre derrotada. Termina con una lección que ni mi hijo ni su familia van a olvidar jamás. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete al canal para seguir conociendo confesiones reales de mujeres que se negaron a quedarse calladas. Porque aquí, las madres también aprenden a rugir. Mamá, necesito que me escuches sin interrumpir. Esas fueron las primeras palabras de Damián. No un ¿cómo estás? No un ¿ya te adaptaste a la casa? Solo una orden disfrazada de petición. Y yo, como siempre, obedecí. Me senté en la mecedora con el teléfono apretado contra la oreja, sintiendo cómo el viento del mar que antes me parecía una caricia, ahora se sentía como cuchillos de hielo. Yolanda está pasando por un momento muy difícil. Continuó mi hijo con ese tono profesional que usaba para sus juntas de trabajo. Su negocio de redes sociales la tiene agotada. Los patrocinios, las grabaciones, las colaboraciones. Está al borde del colapso nervioso. El médico le recomendó alejarse de la ciudad, buscar un lugar tranquilo para recuperarse. Hizo una pausa. Yo esperé, sintiendo cómo mi estómago se contraía. Y bueno, pensamos que tu casa sería perfecta. Es grande, está frente al mar, tiene ese aire terapéutico que Yolanda necesita. Ella va a ir con su mamá perfecta y sus hermanas Lisette y Maribel. Solo por unos meses, mamá, para que se recupere. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas. Pero hijo, yo acabo de mudarme. Esta es mi casa, mi espacio para descansar después de toda una vida trabajando. Además, solo tiene 3 recámaras y... Mamá. Su voz se endureció como cemento. No te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Yolanda necesita ese espacio y tú tienes habitaciones de sobra. Perfecta puede quedarse en la habitación principal. Es mayor y necesita comodidad. Lisette y Maribel pueden compartir la 2ª recámara. Yolanda se queda con la 3ª. ¿Y tú? Me quedé esperando. El silencio se estiró como una liga a punto de romperse. Tú puedes usar el cuarto de servicio. Es pequeño pero suficiente. Total, tú no necesitas mucho. Sentí como si me hubieran metido la cabeza bajo el agua. Mis pulmones buscaban aire que no llegaba. El cuarto de servicio, en mi propia casa. Mamá, no seas dramática. Es temporal. Además, su voz bajó, pero cada palabra me llegó clara como una sentencia. ¿Quién crees que te prestó esos 200,000 pesos que te faltaban para comprar la casa? Yolanda, de sus propios ahorros. Ahorros que ganó con su trabajo, con su esfuerzo. Así que, técnicamente, ella tiene cierto derecho sobre esa propiedad.
¿O acaso pensabas que era dinero regalado? El mundo se inclinó bajo mis pies. Pero, hijo, tú dijiste que era un préstamo sin intereses, sin presiones. Y lo es, pero también es un favor que merece reciprocidad. Yolanda te ayudó cuando lo necesitabas. Ahora ella necesita ayuda. Es lo justo, ¿no crees? Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté encontrar argumentos, pero mi cabeza daba vueltas. En 40 años criando sola a este hombre, nunca me había hablado así. Nunca me había tratado como un estorbo, como un mueble viejo que puede moverse de un lugar a otro según la conveniencia. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí», susurré. «Bien». Llegan el sábado en la tarde. Yolanda ya rentó una camioneta para llevar algunas cosas. Asegúrate de que las habitaciones estén limpias y listas. Y por favor, sin dramas. Esto ya está decidido. Pero Damián, yo... Mamá, tengo otra llamada. Hablamos después. Colgó. Me quedé ahí sentada, con el teléfono muerto en la mano, mirando el mar que ahora parecía burlarse de mí. Las olas seguían rompiendo en la orilla, indiferentes a mi dolor. El sol seguía brillando como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí algo se había quebrado, algo que no sabía si podría repararse. 200,000 pesos de Yolanda, su dinero, su esfuerzo. La mujer que conocí en la boda de mi hijo llevaba un bolso que costaba más que 6 meses de mi salario limpiando casas. La mujer que nunca trabajó un día en una fábrica, que nunca sintió el dolor de las manos agrietadas por el cloro, que nunca conoció el hambre de verdad. ¿Esa mujer me había ayudado con sus ahorros? Algo no cuadraba. Pero mi cabeza estaba demasiado aturdida para pensar con claridad. Esa noche no dormí. Me quedé en la terraza viendo las estrellas, abrazada a mí misma, sintiendo el frío de la madrugada calarme hasta los huesos. Y por primera vez en años me permití sentir rabia. No tristeza, no resignación, rabia pura, ardiente, que me quemaba el pecho como un carbón encendido. Me levanté al amanecer con los ojos hinchados y una decisión tomada. No iba a pelear. Todavía no. Porque algo en el tono de mi hijo, algo en la seguridad con la que reclamaba derechos sobre mi casa, me decía que había más. Mucho más que yo no sabía. Y necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Fui a mi pequeña bodega donde guardaba las cajas con documentos viejos, papeles amarillentos, recibos de pago, fotografías, y entre todo ese desorden de memorias busqué algo específico, algo que había guardado sin mucha atención hace 2 años, pero que ahora, de repente, se sentía importante. El sobre manila con los documentos del préstamo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Leí cada palabra, cada cláusula, cada letra pequeña que había firmado sin leer porque confiaba en mi hijo. Y ahí estaba, la firma de Yolanda como prestamista. El monto, 200,000 pesos. La fecha, abril de 2023. Pero había algo más. Otro papel, doblado dentro del sobre. Una copia de un documento que no recordaba haber visto antes. Lo desdoblé con cuidado, como quien abre una carta bomba. Y lo que leí ahí me heló la sangre más que cualquier llamada telefónica. Porque ese papel revelaba una verdad que mi hijo había escondido durante 2 años. Una verdad sobre dinero que nunca debió haber sido de Yolanda. Una verdad que cambiaba absolutamente todo. Pero antes de contarte qué decía ese documento, necesitas entender algo. En ese momento decidí que si iban a jugar sucio, yo aprendería las reglas. Y cuando una madre que lo perdió todo decide defenderse, no hay fuerza más peligrosa en este mundo. ¿Qué secreto guardaba ese papel? ¿Qué mentira había construido mi hijo? Quédate, porque lo que viene va a hacer que entiendas por qué mi sangre hirvió de una forma que nunca antes había sentido. El papel temblaba en mis manos. No por el viento que entraba por la ventana de la bodega, sino porque mis dedos no podían mantenerse quietos. Lo que tenía frente a mis ojos era una fotocopia de un cheque enorme,
certificado, emitido por una aseguradora llamada Protección Familiar del Pacífico. Monto, 850,000 pesos. Beneficiario, Damián Solís Rentería. Concepto, seguro de vida. Póliza de Humberto Solís Méndez. Fecha, marzo de 2023. Se me cortó la respiración. Leí una vez, 2 veces, 3 veces. Los números no cambiaban. Las letras no se movían. Esto era real. Mi esposo Humberto, que murió hace más de 20 años en ese maldito accidente de construcción, había dejado un seguro de vida. Un seguro que yo nunca supe que existía. Que nadie me mencionó jamás. Que desapareció en el silencio mientras yo fregaba pisos y cosía ropa hasta sangrar los dedos para mantener a mi hijo. 850,000 pesos. Me senté en el piso de concreto frío de la bodega porque mis piernas dejaron de sostenerme. La fotocopia cayó a mi regazo y yo simplemente me quedé mirando la pared agrietada, tratando de procesar lo que esto significaba. Recordé ese día terrible cuando Humberto murió. Yo tenía 45 años recién cumplidos. Damián apenas estaba en cuarto de primaria. El cuerpo de mi esposo llegó al hospital ya sin vida, aplastado por ese bloque de concreto que se desprendió de una grúa mal operada. La empresa constructora mandó a un representante legal que me hizo firmar papeles mientras yo todavía tenía los ojos hinchados de llorar. Me dijeron que no había compensación porque Humberto estaba trabajando de manera informal ese día, que legalmente no existía ningún vínculo laboral que generara responsabilidades. Mentiras. Todo fueron mentiras. Pero yo era una mujer ignorante, asustada, acabada de perder a su esposo, con un niño que alimentar y sin idea de cómo funcionaban los seguros o las leyes. Firmé lo que me pusieron enfrente y me fui a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. Lo que no sabía entonces, lo que descubrí leyendo al reverso de esa fotocopia donde había anotaciones con letra de abogado, era que Humberto sí tenía un seguro. Un seguro privado que había contratado años atrás cuando trabajaba de manera estable en otra empresa. La póliza nunca se canceló, y cuando murió, el dinero debía liberarse para sus beneficiarios. Yo era la beneficiaria principal. Damián, por tener apenas 9 años en ese momento, quedaba registrado como beneficiario secundario. Pero según las anotaciones en ese papel, alguien, y no necesitaba ser detective para saber quién, había presentado documentos alegando que yo había renunciado a los derechos del seguro. Que yo, supuestamente, había firmado una cesión de derechos a favor de mi hijo menor de edad, confiando en que él usaría ese dinero para su educación y bienestar. Esa firma que aparecía escaneada en una esquina del documento, no era mía. Se parecía. Los trazos intentaban imitar mi forma de escribir. Pero yo conozco mi propia firma, la he repetido miles de veces en recibos, en contratos de trabajo, en papeles escolares, y esa que estaba ahí, con mi nombre completo, Graciela Rentería Campos, no salió de mi mano. Alguien había falsificado mi firma. Y Damián, con apenas 22 años cuando finalmente cobró el seguro, se había quedado con 850,000 pesos, que legalmente eran míos. Me levanté del piso sintiendo que cada hueso de mi cuerpo pesaba como plomo. Caminé hacia la casa como autómata, con el papel apretado contra mi pecho. Entré a la cocina, puse agua a hervir para un té que no iba a tomar, y me senté en la mesa donde había comido sola durante 3 días, creyendo que finalmente descansaba. 850,000 pesos. Con ese dinero, yo no hubiera tenido que trabajar hasta los 65 años. No hubiera destruido mis rodillas subiendo y bajando escaleras con cubetas de agua. No me hubieran salido cataratas prematuras por coser con tan poca luz para ahorrar electricidad. No hubiera vivido a base de frijoles y tortillas durante años mientras Damián estudiaba en una universidad privada, pagada con mi dinero, ahora lo entendía, comiendo en restaurantes y vistiendo ropa de marca. Y los 200,000 pesos que Yolanda me prestó. Ahora todo cobraba sentido. No era dinero de ella, era mi dinero. Dinero que Damián me regresaba en cuentagotas, haciéndome creer que era un favor, que yo le debía gratitud, que él y su esposa eran mis salvadores generosos. Me robó.
Mi propio hijo me robó durante más de 20 años. Y ahora venía a quitarme lo único que había logrado comprar con mis propias manos. El agua hirvió y se desbordó en la estufa. El silbido me sacó del trance. Apagué el fuego y me quedé ahí parada, mirando el vapor subir como fantasmas, sintiendo algo nuevo crecer dentro de mí. No era solo rabia, era algo más frío, más calculado, más peligroso. Era determinación. Tomé mi teléfono celular viejo, de esos con botones grandes para personas mayores, y marqué el único número que sabía que podría ayudarme. El número de Socorro, mi prima segunda que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados en Culiacán. Ella siempre me había dicho: Graciela, si algún día necesitas ayuda legal, yo conozco gente buena. Ese día había llegado. Socorro contestó al tercer timbrazo. ¿Graciela? ¡Qué milagro, prima! ¿Cómo estás? Socorro. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito un abogado. Uno bueno. De los que no se dejan intimidar. Hubo un silencio al otro lado. Luego, ¿qué pasó? Me robaron, y el ladrón viene en camino para seguir robándome. Dime todo. Y se lo dije. Cada palabra, cada detalle, cada papel que tenía frente a mí. Socorro escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su voz sonó diferente. Sonó como acero templado. Prima, esto es fraude, falsificación de documentos, apropiación ilícita de un seguro. Esto no solo es demandable civilmente, es delito penal. ¿Estás segura de que quieres abrir esta caja? Miré por la ventana hacia el mar. El mar que me había costado 40 años de dolor alcanzar. El mar que mi hijo quería arrebatarme como si yo no fuera nada más que un obstáculo. Estoy segura. Bien, voy para allá mañana temprano con la licenciada Monsalve. Es la mejor abogada especialista en fraudes familiares que conozco. Y créeme, Graciela, cuando ella termina un caso, no queda piedra sin voltear. Colgué y me quedé mirando ese documento por última vez antes de guardarlo en un lugar seguro. Porque ahora entendía algo. Mi hijo no me había llamado para informarme. Me había llamado para someterme. Para recordarme que yo le debía todo. Para hacerme sentir que sin él, sin su generosidad, yo no era nada. Pero se equivocó. Porque una madre que te crió sola, que te dio cada peso ganado con sangre y sudor, que sacrificó su propia vida para que tú tuvieras una mejor, esa madre también puede aprender a defenderse cuando la empujan contra la pared. Y el sábado, cuando llegaran Yolanda y su familia de víboras perfumadas, yo estaría lista. No con gritos, no con súplicas, con algo mucho más poderoso, la verdad y la ley de mi lado. Pero antes de que llegara ese día, algo más iba a pasar. Algo que me mostraría exactamente con qué clase de personas estaba tratando. Y créeme, lo que vi me quitó hasta la última gota de duda de que estaba haciendo lo correcto. El sábado amaneció nublado. El cielo gris sobre el mar parecía presagiar tormenta. Pero no era el clima lo que me tenía el estómago revuelto. Era saber que en pocas horas mi santuario de 3 días iba a convertirse en campo de batalla. Socorro y la licenciada Monsalve habían venido el viernes. Hortensia Monsalve resultó ser una mujer de 72 años, delgada como un junco, con ojos de halcón detrás de unos lentes de pasta gruesa y una forma de hablar que no dejaba espacio para la duda. Revisó cada documento que yo tenía, tomó fotos, hizo llamadas y finalmente me miró directo a los ojos. Señora Graciela, su hijo cometió un delito grave. Puedo iniciar acciones legales de inmediato, pero eso alertaría a todos. ¿Qué prefiere? ¿Ataque directo o estrategia silenciosa? Silenciosa, respondí sin titubear. Quiero que se sientan seguros, que crean que me pueden seguir pisoteando, y cuando estén completamente confiados, ahí los quiero. Una sonrisa delgada apareció en los labios de la licenciada. Me agrada cómo piensa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y me explicó el plan. Un plan que requería paciencia, documentación y, sobre todo, mantener la boca cerrada mientras reuníamos evidencias. Hortensia se quedaría en Mazatlán, haciéndose pasar por mi vecina, una jubilada más disfrutando la playa.
Nadie sospecharía de una anciana tomando sol con sombrero de paja. A las 3 de la tarde, escuché el ruido de llantas sobre la grava del camino. Me asomé por la ventana y vi una camioneta Suburban negra, reluciente, de esas que cuestan más de $1.000.000. 4 mujeres bajaron como si estuvieran descendiendo de un jet privado. Yolanda salió primero. 32 años, alta, delgada como modelo de pasarela, con el cabello castaño claro alisado perfectamente cayendo sobre un top blanco de lino y pantalones palazzo color beige. Lentes oscuros gigantes cubrían medio rostro. Incluso desde mi ventana pude ver el brillo de sus aretes de oro. Llevaba un bolso Louis Vuitton colgado del brazo como si fuera un trofeo. Detrás de ella venía Perfecta, su madre, una mujer de 60 años que parecía haber peleado con cada arruga de su cara a punta de cremas caras. Cabello teñido de rubio platinado, labios pintados de rosa intenso, vestida con un conjunto deportivo de marca que probablemente nunca había visto un gimnasio. Tenía esa expresión permanente de quien huele algo desagradable. Las hermanas de Yolanda, Lisette y Maribel, eran versiones más jóvenes del mismo molde. Lisette, de 28 años, traía una camiseta crop que mostraba su ombligo y shorts tan cortos que apenas cubrían lo necesario. Maribel, de 25, vestía un jumpsuit color coral y tacones que se hundían en la arena del camino con cada paso. Y entre todas ellas, brincando y ladrando, venía un golden retriever de pelo perfectamente cepillado con un collar que tenía incrustaciones que brillaban al sol. Hasta el perro parecía más caro que todo mi guardarropa junto. Abrí la puerta antes de que tocaran. Mantuve mi expresión neutral, casi sumisa, el papel que necesitaba interpretar. «Señora Graciela», dijo Yolanda sin siquiera quitarse los lentes. No me saludó de beso. No me preguntó cómo estaba. Solo miró hacia el interior de la casa como quien evalúa una propiedad en renta. Llegamos un poco antes de lo planeado. El tráfico estuvo mejor de lo esperado. «Adelante», dije haciéndome a un lado. Entraron como ráfaga de viento perfumado. Perfume caro, de esos que se sienten sintéticos y empalagosos. El perro se metió primero, olisqueando todo, dejando huellas de arena en el piso que yo había trapeado esa mañana. «Champagne, ven aquí», llamó Yolanda sin mucha convicción. El perro la ignoró y siguió explorando. Perfecta se quitó sus propios lentes oscuros y escaneó la sala con una expresión de profundo desagrado. Tocó el respaldo de mi sillón, ese que había tapizado yo misma con tela que compré en el mercado, y arrugó la nariz. «¿Este es el mueble principal?» Su voz era aguda, fastidiosa, como uña rayando pizarrón. «Yoli, mi amor, definitivamente vamos a necesitar traer los nuestros. Esto parece de casa de empeño». Sentí cómo la rabia subía por mi garganta como bilis, pero la tragué. Sonreí. Es lo que pude comprar con mi presupuesto. «Claro, claro», dijo Perfecta con falsa compasión mientras seguía caminando. «No todas tuvimos las mismas oportunidades en la vida, ¿verdad? Hay que conformarse con lo que se puede». Lisette ya estaba subiendo las escaleras sin preguntar. «Mami, ven a ver las recámaras. Necesito la que tenga mejor luz para mis videos de TikTok». Maribel la siguió, sus tacones golpeando cada escalón como martillazos. El perro subió detrás, ladrando emocionado. Me quedé abajo con Yolanda y Perfecta. Yolanda finalmente se quitó los lentes y me miró con esos ojos color miel que mi hijo insistía eran los más hermosos que había visto. A mí solo me parecían fríos como los de una serpiente. «Señora, Damián me pidió que le agradeciera por recibirnos. Sé que esto es repentino, pero realmente necesito este descanso». Se tocó las sienes con gesto dramático. Las marcas, las colaboraciones, los eventos, todo me tiene al borde del colapso. Mi terapeuta dice que necesito desconectarme o voy a terminar hospitalizada. Hospitalizada. Esta mujer que nunca había trabajado un día real en su vida, que ganaba dinero posando con productos en Instagram, que se quejaba de estrés, mientras yo pasé 40 años destruyendo mi cuerpo para sobrevivir.
Esta mujer me hablaba de colapso nervioso. «Espero que encuentres la paz que necesitas», dije con la voz más dulce que pude fabricar. «Eso espero». Se volteó y empezó a caminar hacia la cocina. Abrió el refrigerador sin pedir permiso. Vamos a necesitar surtir esto con comida orgánica. Yo solo como productos de granja local, nada de procesados». Cerró la puerta con desprecio. «Y supongo que no hay servicio de limpieza aquí, ¿verdad?» «No». «Bueno, tendremos que arreglarnos entonces». Me miró de arriba a abajo como midiendo mi utilidad. «Usted estuvo en servicio doméstico toda su vida, ¿no? Entonces, seguro no le molestará ayudarnos con las tareas básicas. Cocinar, lavar, tender las camas, nada del otro mundo». Cada palabra era un clavo enterrándose en mi dignidad. Pero yo solo asentí. «Veré qué puedo hacer». Desde arriba llegaron gritos. «Esta recámara es mía». «No, yo la vi primero». «Mamá, dile a Maribel que esta tiene mejor vista». Perfecta suspiró exageradamente. «Ya voy, mis amores». Subió las escaleras con pasos pesados. Me dejaron sola en mi propia cocina. Miré por la ventana y vi que el camión de mudanza apenas estaba llegando. 2 hombres empezaron a bajar cajas, maletas, muebles, un sofá blanco de piel, lámparas modernas de metal, cuadros abstractos enormes, televisiones de pantalla plana. No venían por unos meses. Venían a quedarse. Pasé el resto de la tarde viendo cómo transformaban mi casa. Movieron mis muebles a la bodega como si fueran basura. Colgaron sus cuadros sobre las paredes donde yo había puesto las fotos de Humberto. Pusieron sus sábanas de algodón egipcio en las camas donde yo había planeado dormir cuando tuviera visitas. Llenaron el refrigerador con sus yogures importados, sus jugos verdes, sus quesos que costaban 200 pesos el pedazo. Y yo cargué mis pocas pertenencias al cuarto de servicio. Un espacio de 3 por 3 metros al fondo de la casa, con una ventana que no cerraba bien y desde donde podía escuchar cada risa, cada comentario cruel, cada palabra que me recordaba que en mi propia casa yo ahora era menos que una invitada. Era la sirvienta. Esa noche, mientras ellas cenaban sushi que habían ordenado por delivery, sentadas en mi sala como reinas en trono ajeno, yo comí frijoles fríos en el cuarto de servicio. El perro Champagne rascaba mi puerta queriendo entrar. Desde el otro lado, escuché a Perfecta gritar: «Champagne, ven acá. No te juntes con esa anciana. Vas a agarrar pulgas». Las escuché reír. Cerré los ojos y apreté los puños hasta que las uñas se me enterraron en las palmas. Pero no lloré, porque en mi bolsillo trasero llevaba el número de Hortensia, y en mi mente ya empezaba a contar cada insulto, cada humillación, cada prueba que la licenciada necesitaba para enterrarlas. Y cuando llegara el momento, cuando tuviera todo documentado, cuando la trampa estuviera perfectamente tendida, ahí les iba a enseñar quién era Graciela Rentería Campos. Pero lo que vino después fue peor, mucho peor, porque estas mujeres no solo querían mi casa, querían destrozar cada pedazo de dignidad que me quedaba. Y créeme, lo intentaron con todas sus fuerzas. Los primeros días fueron como caminar sobre vidrios rotos, descalza. Cada mañana me levantaba antes del amanecer en ese cuarto que olía a humedad. Me vestía con lo mismo de siempre, mis pantalones de algodón gastados y mis blusas de tianguis, y salía de puntillas para no despertar a nadie. Preparaba café en mi propia cocina sintiéndome como una ladrona. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Perfecta estableciera sus reglas. Fue el martes por la mañana. Yo estaba preparando huevos con frijoles para mi desayuno cuando ella apareció en la cocina con una bata de satén rosa que probablemente costaba más que mi primer mes de renta cuando quedé viuda. Me miró con esos ojos entrecerrados, evaluándome como quien descubre una cucaracha en su casa. «Buenos días», dije intentando sonar amable. Ella no respondió el saludo, solo abrió el refrigerador, sacó una botella de agua mineral importada y la puso sobre la barra con un golpe seco. «A partir de hoy, señora Graciela, le voy a pedir un favor». No era una petición, era una orden disfrazada. Las niñas y yo desayunamos a las 9 en punto. Nada pesado, por favor.
Yolanda toma un smoothie verde con espinaca, jengibre, piña y proteína vegetal. Yo prefiero claras de huevo revueltas con aguacate, pan tostado integral, sin mantequilla, solo aceite de oliva y fruta picada. Lisette quiere yogurt griego con granola casera, esa que se hace con avena, almendras y miel orgánica. Y Maribel desayuna ligero, solo papaya con limón y té verde japonés. Me quedé mirándola con la espátula en la mano, procesando la lista como si me hubiera hablado en otro idioma. ¿Granola casera?, pregunté. Sí, casera. Seguro puede buscar la receta en internet. Me miró de arriba abajo. Usted trabajó en casas, ¿no? Supongo que sabe cocinar de todo. Yo sé cocinar comida normal, frijoles, arroz, guisados, sopas. Bueno, pues va a tener que aprender cocina saludable. Perfecta tomó su agua y se dio la vuelta. Antes de salir de la cocina, agregó sin voltear. Ah, y el desayuno lo sirve en la terraza, con la mesa puesta bonita. Use manteles, servilletas de tela, esas cosas. Queremos comer con vista al mar, no en esta cocina que huele a aceite quemado. Se fue dejándome con mis huevos a medio cocer y una rabia que me subía por el pecho como lava. Pero obedecí, porque todavía no era el momento. Busqué recetas en el celular viejo de Socorro que me había prestado. Fui caminando al supermercado que estaba a 20 minutos bajo el sol abrasador. Gasté 300 pesos de mi dinero en ingredientes que nunca había comprado en mi vida. Espinaca orgánica, proteína en polvo, miel de abeja artesanal, aguacate Hass, almendras. Volví con las bolsas pesadas cortándome la circulación de los dedos, sudando como si hubiera corrido un maratón. En la terraza, Yolanda estaba grabando un video para sus redes sociales, posando con un sombrero de paja gigante y un bikini blanco, hablándole a su teléfono con voz melosa. Y aquí estoy, mis amores, en mi refugio de paz junto al mar, desconectando de todo el caos de la ciudad para reconectarme con mi esencia, su refugio. Mi casa se había convertido en su refugio, frente a cientos de miles de seguidores que le daban likes y comentarios babosos. Sentí ganas de tirarle el smoothie verde encima de su cabeza perfecta, pero seguí caminando. Pasé toda la mañana en esa cocina que según Perfecta olía mal, preparando ese maldito desayuno como si estuviera en un restaurante de lujo. Liqué, piqué, tostó, batí. A las 9 en punto tenía todo listo en la terraza. Manteles que saqué del fondo de mi maleta, platos que había comprado en un mercado de pulgas, pero que limpié hasta que brillaran, servilletas de tela que bordé yo misma hace años. Las 4 llegaron como si fueran las dueñas del universo. Se sentaron sin agradecer, sin reconocer el trabajo, sin siquiera mirarme a los ojos. Perfecta probó las claras de huevo y arrugó la nariz. Están secas. Lo siento. Y el aguacate no está en su punto. Está muy maduro. Lisette revolvió su yogurt con desgano. Esta granola no sabe como la que compro en la tienda naturista. Es mi primera vez haciéndola. Se nota. Yolanda ni siquiera probó el smoothie. Lo revisó con la pajita, lo olió y lo empujó hacia un lado. Creo que le pusiste demasiado jengibre. Me va a caer pesado. Maribel era la única que comía en silencio, pero cada tanto miraba su teléfono y se reía de algo que veía en la pantalla, completamente ajena a todo. Me quedé parada ahí como estatua, esperando no sé qué. ¿Una palabra amable? ¿Un gracias? ¿Algo que reconociera que yo no era un robot de servicio, sino un ser humano? Nada llegó. Puede recoger los platos, dijo Perfecta agitando la mano como quien espanta una mosca. Así pasaron los días. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa con mis manos porque se quejaban de que la lavadora maltrataba las telas delicadas. Tendía sus sábanas de seda al sol. Recogía los pelos de champagne que el maldito perro dejaba por toda la casa. Trapeaba sus pisadas de arena. Sacaba sus bolsas de basura llenas de envolturas de productos caros. Y ellas me trataban como aire, como si yo no existiera más que para servirles. Pero lo peor, lo que verdaderamente me partió algo dentro, vino 2 semanas después. Era viernes por la noche.
Perfecta anunció durante el desayuno que iba a invitar a unas amigas a cenar, que quería impresionarlas con la casa, con la vista, con el estilo de vida que estaban llevando. «Prepara algo elegante», me ordenó. «Camarones, pescado fresco, ensaladas gourmet, algo que no nos haga quedar mal». Otra vez gasté mi dinero. Otros 300 pesos en camarones, otro tanto en pescado, más en verduras y aderezos. Pasé toda la tarde cocinando hasta que me dolía la espalda. Prepare ceviche de camarón, pescado zarandeado con especias, ensalada con vinagreta de mostaza y miel, arroz con azafrán que nunca había usado en mi vida. A las 8 llegaron las amigas de Perfecta. 5 mujeres de su edad, todas con el mismo look de señoras con dinero. Ropa de marca, joyas brillantes, peinados de salón. Llegaron con botellas de vino que probablemente costaban 1,000 pesos cada una. Las instalé en la terraza con velas, música suave de fondo que Yolanda puso desde su bocina Bluetooth, y serví la cena como si fuera mesera de restaurante fino. «¡Ay, Perfecta! ¡Qué delicia de lugar!», exclamó una de ellas, una mujer con el pelo teñido de rojo intenso. «¿Y esta vista? ¿Es tuya?». Esperé que Perfecta aclarara, que dijera, «No, es de mi consuegra», que tuviera al menos esa decencia básica. Pero no. «Es de la familia», respondió con una sonrisa torcida. Yolanda necesitaba un lugar tranquilo y pues aquí estamos, disfrutando. Las mujeres comieron, bebieron, rieron, alabaron cada platillo como si hubieran pagado por él en un restaurante caro. Y yo seguía sirviendo, retirando platos, rellenando copas. Hasta que una de ellas, la del cabello rojo, me vio realmente, como si acabara de percatarse de que yo existía. «Oye, Perfecta, ¿y ella quién es? ¿Tu empleada?». El silencio que siguió fue como un trueno antes de la tormenta. Perfecta me miró, todas me miraron, y en ese momento, en mi propia terraza, frente al mar que compré con 40 años de sufrimiento, se decidió si yo seguía siendo persona o me convertía en objeto. Perfecta sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ella es Graciela, la suegra de Yoli. Vive aquí, de arrimada». Las palabras cayeron como piedras. «Pobrecita», dijo otra de las mujeres con lástima barata. «¿No tiene casa propia?». «No», intervino Yolanda desde su lugar en la cabecera de mi mesa. «Trabajó toda su vida, pero nunca pudo ahorrar lo suficiente. Ya saben cómo es. Gente que vive al día, sin educación financiera. Nosotros la recogimos porque tiene buen corazón. ¿Verdad, suegra?». Me clavó los ojos esperando que confirmara su mentira. Mis manos temblaban sosteniendo la jarra de agua. Mi garganta estaba tan cerrada que apenas podía respirar. Sentí cómo los ojos de todas esas mujeres me miraban con esa mezcla de compasión condescendiente y alivio de pensar, «Gracias a Dios, yo no soy ella». «Es muy noble de tu parte ayudarla», dijo la del cabello rojo. «No muchas nueras harían eso». «Bueno, somos familia», respondió Yolanda con falsa modestia. «Y la familia se apoya, ¿no?». Las mujeres brindaron, por la familia, por la generosidad, por la hermosa casa que creían era de Yolanda. Nadie brindó por mí. Me retiré a la cocina antes de que vieran las lágrimas. Me encerré en el cuarto de servicio y me dejé caer sobre ese colchón delgado que me hacía doler los huesos cada noche. Metí la cara en la almohada y lloré con un dolor que me salía desde un lugar que no sabía que existía. No lloré por las palabras. Lloré porque en ese momento entendí que mi hijo me había vendido, que había entregado mi dignidad como moneda de cambio para mantener feliz a su esposa, que había permitido que me convirtieran en esto, en una sombra, en una vergüenza, en un objeto de caridad. Pero entre las lágrimas, mientras escuchaba sus risas filtrándose por la ventana rota, algo más creció dentro de mí. Una promesa de que esto no iba a quedar así, de que iba a documentar cada humillación, cada mentira, cada abuso. Y cuando llegara el momento perfecto, cuando tuviera todo lo que necesitaba, les iba a enseñar que las mujeres como yo no se rompen, se templan.
Y lo que vendría después les demostraría que había subestimado a la mujer equivocada, porque justo cuando pensé que había tocado fondo, descubrí que el verdadero abismo todavía me esperaba más adelante. El sábado por la mañana me levanté con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. Pero algo había cambiado. Ya no sentía solo dolor. Sentía algo más útil, más peligroso: claridad. Salí de la casa antes de que ellas despertaran. Necesitaba aire, espacio, pensar sin escuchar sus voces. Caminé por la playa descalza, dejando que las olas me mojaran los pies, sintiendo la arena fría entre los dedos. El sol apenas empezaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. ¿Madrugadora o insomne? La voz me sobresaltó. Volteé y vi a una mujer sentada en una de las palapas de playa, cabello blanco cortado muy corto, piel morena curtida por el sol, lentes gruesos con montura de carey. Vestía un pantalón de lino beige y una camisa blanca arremangada. A su lado había una taza humeante y un libro abierto. Era Hortensia, la licenciada Monsalve, mi vecina encubierta. Me acerqué con cuidado, mirando hacia atrás para asegurarme de que nadie me hubiera seguido. Ella me hizo una seña discreta para que me sentara. «Se ve terrible», me dijo sin rodeos. «Me siento peor». «Bien, eso significa que está lista para pelear». Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. He estado documentando todo: las cajas que trajeron, sus idas al súper cargadas de lujos con su dinero mientras usted compra lo básico. Ayer grabé audio de toda esa cena humillante desde mi balcón. Tengo todo, Graciela. Sentí cómo algo dentro de mí se enderezaba. ¿Es suficiente? Para empezar, sí, pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de que planean quedarse indefinidamente o, mejor aún, de que quieren apropiarse legalmente de la propiedad. Se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. ¿Usted cree que su hijo y su nuera son capaces de eso? No tuve que pensarlo. Sí, entonces tenemos que provocarlos, hacer que se sientan tan seguros que bajen la guardia completamente. Se inclinó hacia adelante. Quiero que usted siga actuando sumisa, obediente, quebrada, que crean que ya la domaron. Mientras tanto, yo voy a instalar cámaras ocultas en lugares estratégicos de la casa. Me tensé. ¿Cámaras? ¿No es eso ilegal? En su propia casa, grabando a personas que están cometiendo abuso y posible fraude, en áreas comunes donde no hay expectativa de privacidad absoluta. No, es evidencia legítima. Volvió a ponerse los lentes. Confíe en mí. Sé lo que hago. Llevo 30 años litigando casos de violencia patrimonial y abuso de adultos mayores. He visto de todo, Graciela. Y créame, esto apenas empieza. Hortensia sacó un pequeño dispositivo de su bolsa. No era más grande que un botón de camisa. Esto se puede esconder en cualquier parte. Una planta, un marco de foto, el techo. Graba audio y video en alta definición durante 12 horas continuas antes de necesitar recarga. ¿Cuántas tiene? 6. Suficientes para cubrir la sala, cocina, terraza y pasillos principales. Me las entregó en una bolsita de tela. Hoy en la tarde, cuando salgan a la playa o a donde sea que vayan, usted las instala. Yo estaré vigilando desde mi casa por si regresan antes. Tomé la bolsita sintiendo su peso. Tan pequeñas, tan insignificantes en apariencia, pero sabía que eran armas. ¿Y qué hacemos con lo del seguro de vida?, pregunté. Con los 850,000 pesos que me robaron. Hortensia sonrió de una forma que me hizo entender por qué era tan buena en su trabajo. Ya presenté una denuncia preliminar ante el Ministerio Público, pero no la he formalizado todavía. Primero quiero que su hijo venga aquí, que vea cómo tienen convertida a su madre en sirvienta, que él mismo participe o tolere los abusos. Eso agrava todo legalmente. Abandono de adulto mayor, violencia económica, violencia psicológica familiar. Cuando llegue el momento de presentar el caso completo, no va a ser solo un fraude civil, va a ser penal, Graciela, con posibilidad de cárcel. La palabra cárcel me cayó como agua fría. Pero es mi hijo.
Es un ladrón que falsificó su firma y le robó una fortuna. La voz de Hortensia no tenía compasión, solo verdad filosa. Es un hombre que permite que su esposa la humille en su propia casa. Es alguien que decidió que usted no valía respeto. ¿Usted quiere justicia o quiere seguir siendo víctima? Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Quiero justicia. Entonces, vamos a dársela. Nos quedamos ahí sentadas mientras el sol terminaba de salir. Hortensia me explicó cada paso del plan, cómo instalar las cámaras sin que se notaran, qué frases buscar en las conversaciones que sirvieran como evidencia de intención maliciosa, cómo provocar discretamente situaciones donde ellas revelaran sus verdaderos planes. Y hay algo más, dijo Hortensia cuando ya me iba. Necesito que busque cualquier documento que hayan traído, contratos, papeles legales, cualquier cosa que tenga su nombre o el nombre de la propiedad. Si están planeando algo, va a estar en papel. La gente siempre cree que el fraude en papel es más legítimo. Regresé a la casa con las cámaras escondidas en el bolsillo de mi pantalón y un nudo en el estómago. En la cocina me encontré a Yolanda preparándose uno de sus smoothies. Me vio entrar y ni siquiera levantó la vista de su licuadora. «Buenos días», dije. Eso fue todo lo que obtuve. ¿Van a salir hoy? Ahora sí me miró, con esos ojos fríos que mi hijo adoraba. ¿Por qué? ¿Necesita la casa para usted sola? No, solo preguntaba para saber si preparo comida o... Vamos a ir a un restaurante en el malecón, un lugar que encontré en Instagram. Vertió su smoothie en un vaso de vidrio. Probablemente regresemos en la noche, así que puede aprovechar para limpiar bien la casa. Ayer noté polvo en los marcos de las ventanas. Claro, salió de la cocina sin agregar nada más. 2 horas después, las escuché arreglarse, peleándose por quién usaría qué vestido, qué tacones. Perfecta gritaba instrucciones sobre maquillaje. Lisette buscaba sus aretes favoritos. Maribel no encontraba su bolsa. Finalmente, cerca del mediodía, salieron todas perfumadas y maquilladas como si fueran a una pasarela. Champagne también se fue con ellas, lo cual agradecí porque el maldito perro siempre me ladraba. Esperé 15 minutos, asomándome por la ventana cada 2 segundos. Cuando estuve segura de que no volverían, saqué las cámaras. La primera la instalé en la sala, escondida dentro de una planta decorativa que ellas mismas habían traído. Apenas se notaba entre las hojas falsas. La segunda fue a la cocina, pegada con cinta especial detrás del microondas, apuntando hacia la barra donde siempre se sentaban a chismear. La tercera en la terraza, dentro de un farol decorativo que colgaba del techo. La cuarta en el pasillo de arriba, camuflada en el detector de humo. La quinta en la sala de estar secundaria donde Perfecta pasaba las tardes viendo sus telenovelas. Y la sexta la guardé. Tenía un presentimiento de que la necesitaría para algo específico. Después empecé la búsqueda. Entré a la habitación principal donde dormía Perfecta, mi habitación, donde yo había planeado dormir. Ahora estaba llena de sus cosas, cremas caras, perfumes, ropa tirada sobre la silla que yo misma había tapizado. Abrí cajones con manos temblorosas. Encontré facturas de tarjetas de crédito con deudas enormes, recibos de tratamientos de belleza, pero nada legal. Fui a la habitación de Yolanda, más ordenada, más minimalista. Su laptop estaba sobre el escritorio, cerrada. No me atreví a tocarla, pero en el cajón de su buró encontré una carpeta. La abrí con el corazón latiendo como tambor. Adentro había documentos, muchos documentos, contratos de su negocio de influencer, estados de cuenta bancarios. Y en el fondo, 3 hojas grapadas que me hicieron temblar. Era un contrato de donación. Un contrato donde yo, supuestamente, cedía la propiedad de esta casa a favor de Yolanda Cristina Belmont Soto, en agradecimiento por su apoyo económico y emocional durante tiempos difíciles. El contrato estaba fechado para dentro de 2 semanas, y mi firma ya estaba ahí, falsificada. Otra vez. Tomé fotos con el celular que Socorro me prestó. Mis manos temblaban tanto que las primeras salieron borrosas.
Respiré hondo, me obligué a calmarme y tomé fotos claras desde todos los ángulos. Guardé todo exactamente como estaba y salí de ahí antes de que el pánico me paralizara. Corrí a casa de Hortensia. Toqué su puerta como si me persiguieran. Ella abrió, me vio la cara y supo. Lo encontró. Van a falsificar mi firma otra vez, van a robarme la casa. Le mostré las fotos. Hortensia revisó cada imagen con expresión seria. Luego levantó la vista y vi algo en sus ojos que me dio esperanza. Perfecto. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Fue a su computadora y empezó a teclear rápido. Voy a contactar a un notario de confianza. Vamos a certificar estas fotos como evidencia y vamos a preparar una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Se volteó hacia mí con esa sonrisa delgada otra vez. Vamos a dejar que crean que ganaron. Vamos a hacer que piensen que usted firmó voluntariamente. Y cuando estén celebrando, cuando estén absolutamente seguras de que esta casa ya es suya, dejó la frase colgando en el aire. Y yo la terminé por ella. Ahí las destruimos. Pero lo que no sabía era que mi hijo estaba a punto de aparecer. Y lo que iba a presenciar, lo que iba a decir, lo que iba a elegir, eso sería la última prueba de si todavía quedaba algo del niño que crié o si ese hombre ya estaba completamente perdido. Damián llegó un martes por la tarde sin avisar. Escuché su voz desde el cuarto de servicio, ese tono alegre que usaba cuando hablaba con Yolanda, tan diferente al hielo con el que me hablaba a mí. Mi amor, ya llegué. Traje los documentos que me pediste. Me quedé paralizada sobre el colchón donde estaba doblando la ropa que acababa de lavar. Su ropa, la ropa de su esposa, las sábanas de seda de su suegra, todo lo que yo limpiaba como si fuera la empleada que ellos creían que era. Respiré hondo y salí del cuarto. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y buscar aunque fuera una chispa del hijo que crié. Estaba en la sala, abrazando a Yolanda, vestido con su traje de oficina que yo le había enseñado a planchar cuando tenía 17 años. Se veía cansado, con ojeras y el cabello un poco más largo de lo habitual. Pero su sonrisa era amplia mientras besaba a su esposa. Mamá, me vio, y la sonrisa se hizo más pequeña, más forzada. No sabía que estabas aquí. Vivo aquí, dije con voz más firme de lo que esperaba. Es mi casa. Un silencio incómodo cayó como niebla espesa. Yolanda se separó de Damián y me miró con esa expresión que ya conocía bien. Fastidio apenas disfrazado de tolerancia. Señora Graciela, ¿nos puede traer algo de tomar? Damián viene desde Guadalajara. Debe estar agotado. No era una pregunta, era una orden. Miré a mi hijo esperando que dijera algo. Que dijera, mamá, siéntate con nosotros. Que dijera, no, Jolie, ella no es la sirvienta. Que dijera cualquier cosa que demostrara que todavía me veía como su madre. Pero solo se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá. Mi sofá, que ahora estaba cubierto con sus cojines decorativos caros. Un agua mineral estaría bien, mamá, por favor, por favor. Como si esa palabra compensara todo. Fui a la cocina con las piernas temblándome. Saqué 2 botellas de agua mineral de las caras que Yolanda compraba. Las serví en vasos con hielo y regresé a la sala. Los coloqué sobre la mesa de centro sin decir nada. Gracias, murmuró Damián sin mirarme. Me quedé ahí parada, de pie como sirviente esperando más órdenes, porque ya no sabía qué otro papel representar en mi propia casa. Yolanda sacó unos papeles de su bolsa, los mismos que yo había fotografiado días atrás. El contrato de donación, mi supuesta firma falsificada esperando hacerse realidad. Mi amor, ¿trajiste lo del notario? Sí, todo listo. El licenciado Garza dice que podemos firmar el viernes. Solo necesitamos que tu suegra también vaya para que todo quede legal. Mis rodillas casi ceden. Estaban hablando de esto frente a mí como si yo fuera un mueble, como si no entendiera español, como si no fuera la dueña legítima de esta propiedad. Disculpen, mi voz salió más alta de lo que pretendía.
¿De qué firma están hablando? Damián finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me congeló la sangre. No había culpa, no había vergüenza, solo molestia, como si yo fuera un problema que resolver. Mamá, siéntate. Prefiero estar de pie. Suspiró con ese gesto de impaciencia que hacía cuando algo lo fastidiaba. Está bien, Yolanda y yo hemos estado hablando. Esta casa es muy grande para una persona sola. Tú ya estás mayor, no puedes mantenerla adecuadamente. Y francamente, después de todo el apoyo que Yolanda te dio para comprarla, es justo que ella tenga derechos legales sobre la propiedad. Cada palabra era un cuchillo. ¿Derechos legales? Repetí. Esta casa la compré yo, con mi dinero, con 40 años de trabajo. Con tu dinero y con los 200,000 pesos que mi esposa te prestó. Su voz subió de volumen. ¿O ya se te olvidó ese detalle conveniente? Ese dinero no era de ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Era mío, del seguro de vida de tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Damián se puso de pie lentamente, con la cara transformada en una máscara de furia fría. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le mostré la foto del documento, la copia del cheque, los 850,000 pesos que él cobró falsificando mi firma. Estoy hablando de que me robaste, Damián, que falsificaste mi nombre, que te quedaste con el dinero de tu padre muerto, con el dinero que legalmente era mío, y que me dejaste trabajar como burro durante 20 años más mientras tú vivías como rey con mi herencia. Su cara pasó del rojo al blanco. Yolanda se puso de pie también, mirando entre nosotros dos como espectadora de un accidente. No sabes de lo que hablas, dijo Damián, pero su voz temblaba. Ese dinero yo lo invertí. Lo usé para estudiar, para construir mi carrera, ¿para robarme? Mi voz se quebró. ¿Para hacerme creer toda mi vida que éramos pobres cuando tú tenías casi 1,000,000 de pesos guardado? ¿Para dejarme limpiar baños ajenos mientras tú comías en restaurantes caros? Yo hice algo productivo con ese dinero, gritó. Tú lo hubieras guardado debajo del colchón como la ignorante que eres. Yo lo convertí en una carrera, en un futuro. La palabra ignorante me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. ¿Ignorante? Susurré. ¿Ignorante la madre que te crió sola? ¿Ignorante la mujer que se mató trabajando para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve? ¿Ignorante? Sí, su cara estaba deformada por la rabia. ¡Ignorante! Tú nunca entendiste nada de dinero, de inversiones, de cómo funciona el mundo. Si te hubiera dado ese dinero, lo hubieras desperdiciado. Yo lo usé mejor. Yo hice algo con mi vida. Algo que construiste con mi dolor. Dije con lágrimas cayendo ahora sin control. Con las rodillas rotas de tu madre. Con las manos agrietadas de tu madre. Con la espalda doblada de tu madre. Basta ya. Yolanda se interpuso entre nosotros. Esto es ridículo. Señora Graciela, usted está alterada, confundida. Ese dinero fue hace más de 20 años. No hay forma de probarlo ahora. Sí la hay. Saqué más fotos. Las copias de los documentos legales, la firma falsificada, todo. Yolanda palideció. Damián le arrebató el teléfono de mis manos y revisó las imágenes. Sus ojos se movían rápido, procesando, calculando. Y entonces dijo algo que me destrozó más que todo lo anterior. ¿Sabes qué, mamá? Sí, lo hice. Falsifiqué tu firma. Me quedé con el dinero. ¿Y sabes por qué no me arrepiento? Porque ese dinero me dio la vida que merecía. Una vida lejos de tu mediocridad, de tu conformismo, de tu mentalidad de víctima. Papá hubiera querido que yo tuviera oportunidades. Yo solo tomé lo que me correspondía. Mi mundo se derrumbó. No quedaba nada. El niño que había criado, el bebé que amamanté, el adolescente al que ayudé con la tarea hasta quedarme dormida sobre los libros. Ese niño estaba muerto, y en su lugar había un extraño que me odiaba por haberle dado todo.
Damián, mi voz salió rota. Yo te amé más que a mi propia vida. Pues tu amor no valió lo suficiente. Se dio la vuelta. Yoli, recoge tus cosas. Nos vamos de esta casa. No voy a seguir discutiendo con una anciana malagradecida que no reconoce todo lo que hice por ella. ¿Todo lo que hiciste por mí? El grito salió de un lugar profundo, primitivo. ¿Prestarme mi propio dinero robado? ¿Permitir que tu esposa me convierta en su sirvienta? ¿Dejarme dormir en un cuarto de servicio en mi casa? ¿Eso es lo que hiciste por mí? Yo te di un techo cuando no tenías dónde caer. Este es mi techo, mi casa, que yo compré, con dinero que yo te presté. Hizo las comillas con los dedos, burlón, cruel. Dinero que técnicamente todavía te debo, ¿verdad? Así que si lo piensas bien, mamá, esta casa es tanto mía como tuya. Yolanda ya estaba subiendo las escaleras. Perfecta, chicas, empaquen, nos vamos. No, dije, ustedes no van a ningún lado. Damián se rió, una risa seca, sin humor. Ah, ¿no? ¿Y quién va a detenernos? ¿Tú? La ley. Se congeló. Fui con abogados. Tengo todo documentado. El fraude del seguro, las firmas falsificadas, los abusos, todo. Y si tratan de irse, si tratan de desaparecer como si nada hubiera pasado, la denuncia penal se presenta mañana mismo. Estás mintiendo. Pero su voz temblaba. ¿Quieres averiguarlo? Nos quedamos mirando así, madre e hijo, separados por un abismo que nunca podría cruzarse otra vez. En sus ojos vi miedo. Bueno, que sintiera una fracción de lo que yo había sentido. Perfecta bajó las escaleras como torbellino. ¿Qué está pasando aquí? Damián, ¿por qué gritan? Su suegra nos está amenazando, dijo Yolanda con voz de víctima perfecta. Dice que va a demandarnos, que nos va a meter a la cárcel. Está loca. No estoy loca, dije mirándolos a todos. Estoy cansada, cansada de que me usen, cansada de que me roben, cansada de ser invisible en mi propia vida. Damián dio un paso hacia mí. Su cara era una mezcla de rabia y algo más, algo que en otro tiempo hubiera confundido con preocupación, pero que ahora reconocía como simple miedo a las consecuencias. Mamá, escúchame bien. No tienes pruebas de nada. Esos papeles viejos no valen. Y si tratas de hacer algo en nuestra contra, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de madre fuiste. Una madre amargada, controladora, que nunca quiso soltar a su hijo. El mundo puede pensar lo que quiera, dije con una calma que no sabía que tenía. Pero la verdad es una sola. Tú me robaste, tu esposa me humilló, y yo ya no voy a permitir que me destruyan más. Se dio la vuelta para irse, pero antes de subir las escaleras, se detuvo. Sin voltear dijo, «Siempre fuiste un estorbo, mamá. Papá lo sabía. Por eso se arriesgaba tanto en esos trabajos peligrosos, porque quería alejarse de ti. El golpe fue perfecto, diseñado para destruirme, y casi lo logra. Me quedé ahí, sola en la sala, mientras ellos subían a empacar. Escuché sus voces amortiguadas, sus acusaciones mutuas de quién tenía la culpa de todo. Me dejé caer en una silla. Las lágrimas no venían, ya no quedaban. Pero en mi bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje de Hortensia. Lo grabamos todo, cada palabra, cada confesión. Ahora sí los tenemos. Y por primera vez en semanas sonreí, porque mi hijo acababa de cavar su propia tumba. Y yo iba a asegurarme de que cayera en ella. Pero la guerra apenas comenzaba. Porque cuando las ratas acorraladas se dan cuenta de que perdieron, se vuelven más peligrosas que nunca, y lo que planearon hacer después, eso casi me cuesta todo. No dormí esa noche. Me quedé despierta en el cuarto de servicio, escuchando cada sonido, cada susurro que se filtraba por las paredes delgadas. Escuché a Damián y Yolanda discutir en voz baja. Escuché a Perfecta llamar por teléfono a alguien usando palabras como abogado y derechos. Escuché maletas arrastrándose por el piso de arriba, pero no salí. No dije nada. Me quedé quieta, como un animal herido que necesita tiempo para sanar antes de volver a levantarse. Cuando amaneció, salí del cuarto con mi ropa más humilde,
la que usaba para limpiar casas décadas atrás. Pantalón de mezclilla desgastado, blusa de algodón con una mancha de cloro que nunca salió. Me até el cabello en una cola apretada. Me vi al espejo y casi no me reconocí. Parecía exactamente lo que ellos creían que era, una anciana vencida. Perfecto. En la cocina me encontré a Perfecta preparando café. Me vio y arrugó la nariz con ese desprecio que ya no me dolía, porque había cosas peores que el desdén de una mujer vacía. «Buenos días», dije con voz sumisa. Ella no respondió. Solo siguió revolviendo su café con movimientos exagerados, como si mi presencia contaminara el aire. Preparé mi propio café, simple, sin azúcar, porque ya no quedaba, y me senté en la esquina de la barra, lejos, pequeña, invisible. «Damián va a regresar el viernes con un abogado», dijo Perfecta de repente, sin mirarme. «Un abogado de verdad, no esos charlatanes que seguro tú consultaste. Y vamos a resolver esto de manera civilizada». «Está bien», susurré. Eso la sorprendió. Volteó a verme con ojos entrecerrados. «¿Está bien? ¿Nada más? ¿Qué más puedo decir? Puedes empezar por disculparte, por las acusaciones horribles que le hiciste a mi yerno. Damián es un hombre de bien, un profesional respetado, y tú lo acusas de ladrón frente a su esposa. Eso no tiene perdón». Bajé la mirada a mi taza. Tiene razón. Me dejé llevar por la emoción. Perfecta se acercó más, como buitre oliendo debilidad. «Así me gusta, que reconozcas tu error. Mira, Graciela, yo no soy mala persona. Pero tienes que entender que esta casa ahora es parte de la familia. Yolanda invirtió en ti. Te ayudó cuando nadie más lo haría. Lo mínimo que puedes hacer es ser agradecida». «Lo soy. ¿Entonces vas a firmar los papeles el viernes?» Levanté la vista lentamente. La miré directo a los ojos con la expresión más derrotada que pude fabricar. «Si Damián dice que es lo mejor, entonces lo haré». Una sonrisa satisfecha cruzó su cara pintada. «Bien. Así evitamos problemas legales feos. Porque créeme, si esto llega a juicio, tú no tienes con qué pelear. Nosotros tenemos abogados caros, contactos, influencias. Tú tienes... ¿Qué? ¿Una pensión miserable?» Me encogí como si sus palabras me hubieran golpeado. Y tal vez lo hicieron, pero ya no de la forma que ella pensaba. Ahora cada insulto, cada amenaza, cada demostración de su crueldad era evidencia, munición para cuando llegara el momento. Salió de la cocina canturreando, creyendo que había ganado. En cuanto se fue, saqué mi teléfono y le escribí a Hortensia. «Están planeando traer un abogado el viernes para forzarme a firmar. Dicen que van a resolver esto civilizadamente». La respuesta llegó en segundos. «Perfecto, déjalos venir. Pero antes necesitamos más. ¿Puedes hacer algo para que se confíen completamente?» Pensé rápido. Sí, sé qué hacer. El resto de esa semana me transformé en lo que ellas querían que fuera. Sumisa, obediente, quebrada. Les preparaba desayunos elaborados sin quejarme. Lavaba su ropa con cuidado extremo. Limpiaba hasta el último rincón de la casa. Sonreía cuando me insultaban. Agachaba la cabeza cuando me ignoraban. Y cada noche, después de que se dormían, me reunía con Hortensia en su casa. Revisábamos las grabaciones de las cámaras ocultas, y había oro puro. El miércoles por la noche, Yolanda y Perfecta se emborracharon con vino. Las cámaras captaron toda la conversación. «En cuanto firme, esa vieja se va», decía Yolanda arrastrando las palabras. «No me importa a dónde, que se vaya a un asilo, que se vaya con algún familiar, me da igual, pero no va a quedarse aquí arruinando mi paraíso». «¿Y si se niega a irse después de firmar?», preguntaba Perfecta. «Pues la sacamos. Legalmente ya no tendría derechos sobre la casa. Podemos llamar a la policía si es necesario». «¿Y Damián?» «Damián hace lo que yo digo. Siempre lo ha hecho». Se reían, brindaban. Planificaban mi expulsión como quien planifica unas vacaciones. El jueves, mientras ellas fueron al spa, entré a la habitación de Yolanda otra vez. Esta vez busqué en su laptop. No tenía contraseña, porque la gente arrogante siempre se cree intocable.
Encontré correos. Decenas de correos con abogados, con notarios, con inmobiliarias. En uno, fechado hace 3 semanas, Yolanda escribía: necesito que el proceso de transferencia sea rápido. La dueña actual es una señora mayor, sin educación, fácil de convencer. Una vez que firme la donación, quiero poner la propiedad en venta de inmediato. El mercado de casas frente al mar está en su mejor momento. Puedo sacar al menos 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Mi casa, por la que trabajé 40 años, que compré por 1.400.000, ahora valía más del doble. Y ella planeaba venderla, quedarse con todo y dejarme en la calle. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada correo, cada mensaje, cada plan que habían tejido creyendo que yo era demasiado tonta para descubrirlos. El viernes por la mañana me vestí con lo mejor que tenía. Un vestido sencillo color vino que había comprado para la boda de Damián, zapatos bajos negros, el cabello recogido en un chongo. Me puse los aretes de plata que Humberto me regaló en nuestro 10º aniversario, los únicos que nunca vendí en los tiempos difíciles. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente, ya no derrotada, no victoriosa tampoco, todavía no, pero sí preparada. En la cocina, Yolanda desayunaba su eterna papaya con limón. Me vio entrar y levantó una ceja. ¿Te arreglaste? Damián dijo que venía un abogado. Quiero verme presentable. Sonrió con condescendencia. Qué tierno. Bueno, mientras entiendas que esto es solo una formalidad. Ya todo está decidido. Lo entiendo. A las 10 de la mañana llegó Damián. Venía con un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, portafolio de piel. El licenciado Garza, según lo presentó. Detrás de ellos, sin que nadie lo esperara, entró Hortensia. Llevaba un traje sastre beige, su portafolio propio y una expresión de acero templado. «Buenos días», dijo con voz clara. «Soy la licenciada Hortensia Monsalve, representante legal de la señora Graciela Rentería. Entiendo que hay documentos que revisar». El silencio que cayó fue delicioso. Damián palideció. «¿Mamá? ¿Qué es esto?» «Esto», dije con voz firme, «es que yo también tengo derechos, y si vamos a hablar de papeles, vamos a hablar de todos los papeles». Yolanda se puso de pie como resorte. «Esto es ridículo. Señora, esta es una reunión privada familiar». «Una reunión donde planean despojar a mi clienta de su patrimonio usando documentos falsificados», interrumpió Hortensia. «Yo diría que eso amerita representación legal, ¿no le parece?» El licenciado Garza miró entre todos con evidente incomodidad. «Damián, no me dijiste que tu madre tendría abogado». «Porque no sabía». Damián me fulminó con la mirada. «Mamá, ¿qué crees que estás haciendo?» «Defenderme». Hortensia sacó una carpeta gruesa de su portafolio y la dejó caer sobre la mesa de la sala con un golpe seco. «Aquí tengo copia del cheque del seguro de vida de Humberto Solís por 850.000 pesos, cobrado fraudulentamente por Damián Solís, usando firma falsificada. Análisis grafológico que confirma la falsificación. Testimonios de empleados de la aseguradora. Documentación de los 200.000 pesos supuestamente prestados por la señora Yolanda, que en realidad provienen del dinero robado. Y como bonus, sacó otra carpeta más delgada. Grabaciones de audio y video de las últimas 2 semanas donde se documenta abuso psicológico, apropiación de vivienda y conspiración para cometer fraude mediante otro contrato de donación con firma falsificada. El mundo se detuvo. Perfecta dejó caer su taza de café. El líquido se derramó sobre el piso de madera como sangre oscura. Yolanda trató de hablar, pero no le salieron palabras. Damián solo me miraba con una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto si no estuviera teñido de tanto odio. «Esto es ilegal», dijo finalmente. «Grabarnos sin consentimiento. En propiedad privada de mi clienta, en áreas comunes, con causa justificada de sospecha de delito. Totalmente legal». Hortensia sonrió. «Y ahora viene la parte interesante. Ustedes tienen 2 opciones.
Se acercó a Damián con la calma de un tiburón que ya olió la sangre. Opción 1. Abandonan esta casa hoy mismo. Damián devuelve los 850,000 pesos que robó, con intereses calculados a 20 años. Eso suma aproximadamente 1,300,000 pesos. Firman un documento donde renuncian a cualquier derecho sobre esta propiedad, y mi clienta no presenta cargos penales. ¿Y la opción 2? Preguntó el licenciado Garza con voz tensa. Opción 2. Presentamos denuncia penal por fraude, falsificación de documentos, violencia familiar, apropiación indebida y conspiración. Con las pruebas que tenemos, Damián puede enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Yolanda como cómplice, otros 3. Y créanme, con sus perfiles en redes sociales y su estilo de vida ostentoso, serán los casos favoritos de los medios. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Damián se dejó caer en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. Y yo, por primera vez en semanas, respiré completo, porque finalmente había dejado de ser víctima. Y ahora venía la parte que más había esperado. Ver cómo caían las máscaras y se revelaban los verdaderos rostros cuando ya no quedaba dónde esconderse. El licenciado Garza fue el primero en reaccionar. Cerró su portafolio con un chasquido seco y se puso de pie. Damián, yo no firmo mi nombre en nada relacionado con esto. Si hay acusaciones de fraude y falsificación de documentos, yo no puedo representarte. Sería complicidad. Se ajustó la corbata. Te recomiendo que consigas un abogado penalista. Uno bueno. Se fue sin despedirse, dejando la puerta abierta tras él. El sonido de su auto arrancando fue como una sentencia. Yolanda explotó. «¡Esto es una trampa! ¡Nos tendiste una trampa como una víbora rastrera!» «No», dije con calma que no sabía qué poseía. «Yo solo documenté la verdad. Ustedes solitos cavaron su propio hoyo». «Mamá, no puedes hacerme esto». Damián se puso de pie, con los ojos rojos y las manos temblando. «Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Vas a meterme a la cárcel?» «Tú me robaste», respondí. «Falsificaste mi firma 2 veces. Me dejaste trabajar como animal durante 20 años más cuando ese dinero hubiera cambiado mi vida. Me trataste como estorbo. Permitiste que tu esposa me humillara en mi propia casa. ¿Y ahora me pides piedad? Yo usé ese dinero para estudiar, para hacerme alguien en la vida. Con mi dinero, sin mi permiso. Eso se llama robo, Damián, y lo sabes». Perfecta se acercó a Hortensia con expresión amenazante. «¿Cuánto quiere? Todas tienen un precio. Nombre su cantidad y desaparezca esas pruebas». Hortensia la miró como se mira a un insecto. «Señora, yo no me vendo. Pero usted sí debería preocuparse. Como cómplice y encubridora, también puede enfrentar cargos». El color desapareció del rostro de Perfecta. Lisette y Maribel, que habían estado escuchando desde las escaleras, bajaron corriendo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Vamos a tener problemas?» «Cállense», siseó Perfecta. Yolanda caminaba de un lado a otro como león enjaulado. De repente se detuvo y me señaló con el dedo. «Tú nunca quisiste a Damián. Siempre fuiste una madre castradora, controladora, que no podía soltarlo. Por eso él tuvo que tomar ese dinero para liberarse de ti». Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, profunda, que salió de un lugar oscuro donde había guardado tanto dolor. Yo no lo quise. Yo le di cada peso que gané, cada minuto de mi vida, cada gota de mi sangre. Lo que pasa, Yolanda, es que tú nunca entenderás lo que es el amor verdadero, porque el amor no es posesión, no es manipulación, y ciertamente no es robo. «¡Basta!», gritó Damián. «Basta, mamá. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué tengo que hacer para que detengas esto?» «Quiero que reconozcas lo que hiciste, frente a todos, sin excusas, sin justificaciones. Quiero que mires a tu esposa y admitas que usaste dinero robado para conquistarla, para impresionarla, para comprar esta vida que tienen». «Graciela, no seas dramática», empezó Yolanda. «¡Cállate!».
El grito de Damián nos sorprendió a todos. Se volteó hacia su esposa con una expresión que nunca le había visto. «Cállate, Yolanda. Por una vez en tu vida, cállate». Yolanda retrocedió como si la hubieran abofeteado. Damián se volvió hacia mí. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Tienes razón. Todo lo que dices es verdad. Falsifiqué tu firma, me quedé con el dinero. Usé cada peso para construir una vida que creí merecer más que tú». Su voz se quebró. «Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de ser el hijo de la señora que limpiaba casas. Vergüenza de usar ropa de segunda mano. Vergüenza de llevar loncheras con frijoles cuando mis compañeros traían sándwiches importados». «Damián», susurré. «No, déjame terminar. Cuando encontré ese seguro, cuando vi esa cantidad de dinero, pensé que era mi oportunidad, mi escape. Creí que si tenía dinero, si estudiaba en buenas escuelas, si vestía bien, si manejaba buen coche, entonces podría olvidar de dónde venía». Se limpió las lágrimas con rabia. «Pero nunca lo olvidé. Cada peso que gasté me recordaba que te lo estaba quitando a ti, y en lugar de arrepentirme, te odié más, porque tu existencia era mi culpa caminando». El silencio era absoluto. Hasta Yolanda se había quedado sin palabras. Y cuando Yolanda apareció, continuó Damián, cuando me aceptó creyendo que yo era alguien importante, alguien de dinero, me aferré a esa mentira. Y tú, mamá, eras la verdad que yo necesitaba esconder. Por eso te alejé, por eso permití que te trataran así, porque si admitía quién eras realmente, admitía quién era yo. Se dejó caer de rodillas frente a mí. «Perdóname. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que lo destruí todo. Pero perdóname». Lo miré ahí, mi hijo, hecho pedazos por el peso de sus propias mentiras. Y sentí nada, o tal vez demasiado, tanto que se cancelaba a sí mismo. «Te perdono», dije finalmente. «Pero eso no cambia las consecuencias». Levantó la vista con los ojos desesperados. «Entonces, ¿qué va a pasar?». Hortensia se acercó con su carpeta. «La señora Graciela y yo hemos preparado un acuerdo. Si lo firman hoy, ahora, sin modificaciones, ella no presentará cargos penales». Sacó varios documentos y los puso sobre la mesa. Primero, Damián Solís Rentería se compromete a devolver 1.300.000 pesos a Graciela Rentería Campos en un plazo no mayor a 6 meses. Como garantía, hipotecará su departamento en Guadalajara a favor de la señora Graciela. Damián palideció, pero asintió. Segundo, Yolanda Belmont, Perfecta Soto, Lisette Belmont y Maribel Belmont abandonarán esta propiedad hoy mismo, antes de las 6 de la tarde. No podrán regresar bajo ninguna circunstancia. Cualquier pertenencia que dejen será donada a caridad. «Eso es abuso», chilló Perfecta. «¿Abuso?». Hortensia levantó una ceja. «Señora, tengo 3 horas de grabación donde usted llama a mi clienta vieja inútil, estorbo, parásita y otros términos igual de encantadores. ¿Quiere que los reproduzca aquí o prefiere empacar en silencio?». Perfecta cerró la boca. Tercero, se firmará un documento ante notario donde Damián Solís reconoce el fraude cometido y renuncia a cualquier derecho hereditario sobre propiedades actuales y futuras de Graciela Rentería Campos. «Eso es cruel», murmuró Yolanda. «¿Saben qué es cruel?», dije mirándola directo. «Planear vender mi casa por 3 millones de pesos y dejarme en la calle. Tengo tus correos, Yolanda. Todos». Su cara pasó por 10 emociones en 2 segundos: horror, negación, rabia y finalmente aceptación de la derrota. «¿Y si no firmamos?», preguntó con voz pequeña. Entonces Hortensia sonrió sin humor. «Nos vemos en el juzgado, y les aseguro que lo que ofrecemos hoy va a parecer generoso comparado con lo que un juez decidirá». Damián tomó la pluma. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sostenerla. «Después de esto, ¿podré verte otra vez?». «No lo sé», respondí honestamente. «Tal vez algún día.
cuando hayas aprendido a ser el hombre que tu padre hubiera querido que fueras, el hombre honesto, trabajador, digno, no este que construiste con mentiras. Firmó cada documento, cada renuncia, cada aceptación de culpa. Yolanda firmó con lágrimas de rabia. Perfecta firmó escupiendo insultos en voz baja. Las hermanas firmaron sin entender completamente, pero aterrorizadas de las consecuencias. A las 5 de la tarde, la casa estaba vacía. Se fueron en la misma camioneta negra que llegaron, pero ahora cargada de silencio y derrota. Champagne ladraba desde la ventana, probablemente el único que no entendía por qué huían. Los vi alejarse por el camino de grava. Vi cómo la camioneta se hacía más pequeña hasta desaparecer en la curva. Y finalmente, después de semanas que parecieron años, estuve sola en mi casa. Hortensia puso su mano sobre mi hombro. Lo hiciste bien. No se siente como victoria. Porque no lo es. Es justicia, y la justicia nunca es dulce, solo necesaria. Esa noche, Hortensia se fue también. Me quedé en la terraza viendo el atardecer. Las olas rompían suaves contra la orilla. Las gaviotas volaban en formación perfecta. El cielo se pintaba de violeta y dorado. Entré a mi casa. Caminé por cada habitación reclamándola. Quité sus sábanas caras y puse las mías. Descolgué sus cuadros abstractos y volví a colgar las fotos de Humberto y Damián cuando era niño. Moví sus muebles blancos a la bodega y saqué los míos, los que yo misma había tapizado. En la cocina preparé frijoles, simple, con cebolla y un poco de chile. El olor llenó cada rincón y era el olor de hogar, de verdad, no de perfumes caros y comidas orgánicas. Comí en la terraza, sola, con el sonido del mar como compañía. Y por primera vez en meses, dormí en mi propia cama, en la habitación principal, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa salada. Dormí toda la noche, sin pesadillas, sin sobresaltos, porque finalmente mi casa había vuelto a ser mía. Pero la historia no termina con venganza, termina con algo mucho más poderoso, con una mujer que aprendió que a veces amar a alguien también significa dejarlos ir, y con una lección que el mundo necesitaba escuchar. 6 meses después, un sobre amarillo llegó a mi buzón. Lo reconocí de inmediato. Era del banco. Adentro había un comprobante de transferencia por 1.300.000 pesos depositados en mi cuenta. Damián había cumplido. No hubo carta, no hubo disculpa adicional. Solo el dinero que me debía, devuelto en silencio como quien paga una deuda que quema las manos. Me senté en la terraza con el papel entre los dedos, viendo las olas que ya conocía de memoria. Cada cresta, cada valle del mar. Y me pregunté si sentía algo. Victoria, tal vez. Satisfacción. Pero lo que sentí fue algo más extraño. Liberación. No por el dinero, aunque no voy a mentir, tener esa cantidad en el banco, después de toda una vida de escasez, era como respirar por primera vez. Era liberación de algo más profundo. Del peso de cargar con el hijo que no fui capaz de criar correctamente. De la culpa que toda madre siente cuando su hijo sale roto. Porque durante esos 6 meses tuve mucho tiempo para pensar, para revisar cada decisión, cada sacrificio, cada momento en que elegí darlo todo sin enseñarle el valor de lo que estaba recibiendo. ¿Fui buena madre? Sí, en el sentido de que lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, pero también fui madre que nunca dijo no. Madre que se quebró en pedazos para que él tuviera comodidades. Madre que le enseñó, sin querer, que él merecía todo y yo nada. Esa fue mi parte de culpa, y la acepté. Con el dinero hice varias cosas. Primero, reparé la casa completamente. Pinté las paredes de amarillo suave, ese color que atrapa la luz del sol. Arreglé la ventana rota del cuarto de servicio. Compré muebles nuevos, no caros, pero cómodos y míos. Planté flores en el jardín. Bugambilias rojas, jacarandas, girasoles. Segundo, doné una parte. 100,000 pesos fueron para un refugio de mujeres víctimas de violencia familiar en Mazatlán. Otros 100,000 para un programa de alfabetización de adultos mayores.
porque entendí que mi historia no era única. Había miles de Gracielas en el mundo, limpiando casas ajenas mientras soñaban con un rincón propio. Tercero, guardé el resto, porque por primera vez en mi vida tenía un colchón de seguridad. Ya no tenía que vivir al día, rezando porque no se rompiera el refrigerador o no me enfermara. Pero lo más importante que hice fue algo que no costó dinero. Empecé a vivir. Conocí a mis vecinos de verdad. No solo a Hortensia, quien se convirtió en mi mejor amiga y confidente, sino a don Esteban, el pescador retirado que vivía 3 casas más allá. A doña Refugio, que vendía pan dulce casero los domingos. A Marina, una mujer de 50 años que acababa de divorciarse y estaba aprendiendo a vivir sola por primera vez. Formamos un grupo. Nos juntábamos los viernes por la tarde en mi terraza. Traían comida, yo ponía la casa y la vista al mar. Hablábamos de todo, de hijos ingratos, de esposos difíciles, de trabajos que nos rompieron el cuerpo, de sueños que nunca cumplimos y algunos que todavía podíamos alcanzar. Una de esas tardes, don Esteban trajo a su hijo, Sebastián. Un hombre de 60 años, arquitecto retirado, viudo desde hace 5 años, alto, con canas abundantes y ojos color avellana que se arrugaban cuando sonreía. Hablamos de casas, de diseño, de cómo transformar espacios. Me ofreció ayuda para rediseñar mi jardín sin cobrarme nada. Entre vecinos nos apoyamos, dijo. Vino el sábado siguiente con planos dibujados a mano. Los extendió sobre mi mesa de la cocina y me explicó cada detalle: dónde plantar árboles para dar sombra, cómo construir una pequeña fuente que atrajera pájaros, dónde poner bancas de madera para leer. Trabajamos juntos durante semanas. Él excavaba, yo plantaba. Él cortaba madera, yo pintaba. Y entre pala y pala, entre risa y risa, aprendí algo que creí haber olvidado: cómo disfrutar la compañía de alguien sin necesitar nada a cambio. No nos hicimos novios. Éramos demasiado viejos para esas etiquetas. Pero se volvió costumbre que cenáramos juntos los miércoles. Él traía pescado fresco que compraba en el muelle. Yo hacía arroz y ensalada. Comíamos viendo el atardecer, hablando de libros, de películas viejas, de cómo era el mundo cuando éramos jóvenes. Una noche, después de la cena, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo: Graciela, eres la mujer más fuerte que he conocido. No soy fuerte, solo sobreviví. Eso es lo que significa ser fuerte, sobrevivir cuando el mundo te dice que te rindas. No supe qué responder. Solo seguí lavando platos con un nudo en la garganta. Pasaron 8 meses desde que Damián y su familia se fueron. 8 meses de silencio absoluto, sin llamadas, sin mensajes, nada. Hasta que un martes por la tarde tocaron mi puerta. Abrí y ahí estaba él. Mi hijo, más delgado, con más canas, con ojeras profundas, venía solo, sin Yolanda, sin maletas. Solo él y una expresión que no había visto en años. Humildad. Hola, mamá. Damián. Nos quedamos así, separados por el umbral de la puerta, por meses de silencio, por años de heridas. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró mirando todo como si fuera la primera vez. Tocó las paredes recién pintadas. Vio las fotos que había vuelto a colgar. Se quedó parado frente a una en particular. Él a los 10 años, abrazándome, ambos sonriendo frente a la Basílica de Guadalupe en un viaje que hicimos con lo poco que teníamos. Me había olvidado de esto, dijo con voz ronca. Yo no. Se volteó hacia mí con los ojos húmedos. Yolanda y yo nos divorciamos. No dije nada, solo esperé. Fue ella quien pidió el divorcio. Cuando se enteró de que había hipotecado el departamento para pagarte, cuando vio que nuestras cuentas estaban vacías, cuando entendió que la vida de lujo se había acabado, se rió sin humor. Me dejó en 2 semanas. Se fue con un empresario que conoció en Instagram. Alguien con más dinero, más conexiones, más futuro. Lo siento. No lo sientas, me lo merecía. Se sentó en el sillón sin pedir permiso, dejándose caer como si cargara el mundo. Perdí todo, mamá.
El departamento se lo quedó el banco. El trabajo me despidió porque no podía concentrarme. Los amigos desaparecieron cuando dejé de poder pagar cuentas caras en restaurantes. ¿Y viniste aquí porque necesitas algo? Levantó la vista sorprendido. No, vine porque necesitaba verte, decirte que tenías razón en todo, que construí mi vida sobre mentiras y cuando las mentiras se cayeron, no quedó nada. Me senté frente a él. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, conseguir trabajo, empezar de cero, aprender a vivir con menos. Me miró directo a los ojos. Aprender a vivir como tú viviste, con dignidad, aunque no haya dinero. Esas palabras me llegaron más profundo que cualquier disculpa. Mamá, su voz se quebró. No vine a pedirte que me perdones otra vez. Vine a preguntarte si algún día, cuando yo haya demostrado que cambié, cuando haya reconstruido mi vida con honestidad, si podríamos intentar ser madre e hijo otra vez. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente salieron. No tenemos que esperar a algún día, Damián, pero necesito que entiendas algo. Yo ya no voy a ser la madre que se sacrifica hasta desaparecer. Ya no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como menos de lo que valgo. No quiero eso. Quiero conocer a la madre que se puso de pie, a la madre que peleó, a esa mujer fuerte que yo ayudé a enterrar con mis egoísmos. Nos abrazamos ahí, en medio de mi sala, llorando como no habíamos llorado nunca. No fue un abrazo que borraba todo. Fue un abrazo que reconocía el daño, aceptaba las cicatrices, pero elegía intentar sanar de todos modos. Esa noche, Damián cenó conmigo. Frijoles refritos, arroz, tortillas calientes. La comida de nuestra pobreza, que ahora sabía diferente. Sabía a hogar verdadero. ¿Sabes qué extrañaba? Dijo limpiándose la boca. Esto, tu comida simple. Durante años comí en restaurantes caros y nada me sabía como esto. Porque esto, dije, está hecho con amor, no con obligación, no con resentimiento, con amor libre. Se quedó a dormir esa noche, en el cuarto de servicio, irónicamente. Es lo justo, dijo cuando le ofrecí una de las habitaciones. Que sienta lo que tú sentiste. No discutí. A la mañana siguiente, desayunamos juntos viendo el amanecer. Le presenté a Sebastián, que pasó a traerme naranjas de su árbol. Hablaron de arquitectura, de construcción, de proyectos. Cuando Sebastián se fue, Damián me miró con curiosidad. Él es mi amigo. Tal vez algo más. No lo sé todavía. Y no importa. Lo que importa es que me hace sentir en paz. Me alegra, mamá. De verdad. Damián se quedó 3 días. Ayudó a reparar un pedazo de cerca que estaba roto. Pintó la barda del jardín. Podó los árboles. Trabajó con las manos, algo que no hacía desde que era joven. El día que se fue, abrazado en la puerta, me dijo: voy a conseguir trabajo en Guadalajara, algo honesto, aunque sea empezando desde abajo, y cuando tenga con qué pagar mi propia renta, cuando pueda sostenerme sin ayuda de nadie, vendré a visitarte otra vez. Pero esta vez, como hijo del que puedas estar orgullosa. Siempre estuve orgullosa de ti, dije, pero tenías razón. Estaba orgullosa del hijo que creí que habías criado. Ahora quiero conocer al hombre que realmente eres. Se fue. Y esta vez su partida no dolió, porque no era abandono, era crecimiento. Los meses siguientes fueron los más pacíficos de mi vida. Sebastián y yo nos hicimos más cercanos. No hablamos de matrimonio, de compromisos formales. Simplemente disfrutábamos la compañía, caminatas por la playa, cenas tranquilas, conversaciones profundas sobre la vida, la muerte, el significado de todo. Damián llamaba cada semana, me contaba de su trabajo nuevo como supervisor en una constructora. No ganaba mucho, pero era honesto. Vivía en un departamento pequeño que compartía con un compañero. Cocinaba su propia comida, lavaba su ropa. Estoy aprendiendo a vivir, mamá, me dijo una vez. Por primera vez en mi vida, estoy realmente viviendo. Un año después del día que recuperé mi casa, organicé una pequeña reunión.
Invité a mi grupo de vecinos, a Hortensia, que había sido mi salvación, a don Esteban y Sebastián, a Marina, que ahora trabajaba vendiendo artesanías en el malecón. Preparé comida para todos. Mucha comida. Tamales, pozole, tostadas, aguas frescas. La casa estaba llena de voces, risas, historias. En medio de la celebración, Hortensia se puso de pie y alzó su copa de agua de Jamaica. Quiero hacer un brindis por Graciela, quien nos enseñó que nunca es tarde para defenderse, que la dignidad no tiene precio y que las mujeres que el mundo intenta enterrar siempre encuentran forma de florecer. Todos brindaron, y yo, con lágrimas en los ojos, entendí algo fundamental. Mi valor nunca estuvo en lo que podía dar, en cuánto podía sacrificar, en qué tan invisible podía hacerme para que otros brillaran. Mi valor estaba en simplemente existir, en ocupar espacio, en respirar este aire salado, en despertar cada mañana con el sol pintando mi cuarto de dorado. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedarse en silencio, salí a la terraza con una taza de chocolate caliente. El mismo chocolate que Humberto me preparaba los domingos cuando éramos jóvenes y pobres y felices. Y ahí, entre mis cosas en una caja vieja que no había revisado en años, encontré una carta. Una carta de Humberto que escribió poco antes de morir y que nunca supe que existía. Estaba sellada, amarillenta por el tiempo, con mi nombre escrito en su letra torcida. La abrí con manos temblorosas. Graciela, mi guerrera, si estás leyendo esto, significa que me fui antes que tú. Y aunque me duele pensar en dejarte sola, también sé que eres la mujer más fuerte que he conocido. No dejes que el mundo te apague. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga creer que no vales. Porque vales todo, mi amor. Vales cada amanecer, cada estrella, cada ola del mar que tanto soñaste conocer. Y si algún día te sientes perdida, recuerda esto. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu voz, tu derecho a ocupar espacio en este mundo. Sé feliz, Graciela, no cuando todo esté perfecto. Sé feliz ahora, con lo que tienes, con lo que eres. Te amaré siempre, Humberto. Lloré ahí, bajo las estrellas, con la carta apretada contra mi pecho. Lloré por el tiempo perdido, por las batallas peleadas, por el amor que nunca se olvida, aunque la persona se vaya. Pero también sonreí, porque finalmente entendí el mensaje. No importaba cuánto hubiera sufrido, no importaba cuánto me hubieran robado, no importaba cuántas veces me caí. Lo que importaba era esto: yo seguía aquí, de pie, en mi casa, con mi mar, con mi vida reconstruida pieza por pieza. Y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme jamás. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar en tus propias batallas, en tu propia dignidad, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Qué parte de esta historia resonó más contigo? Y recuerda, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es tarde para ponerte de pie. Nunca es tarde para recordarle al mundo que tú también mereces respeto. Dale like si crees que las madres también tienen derecho a ser felices. Suscríbete para más historias de mujeres que se negaron a quedarse calladas. Porque aquí, las Gracielas del mundo tienen voz. Y como dijo el amor de mi vida en esa carta que encontré 20 años después, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Hasta la próxima historia, que sea con dignidad, con fuerza y con el mar siempre de tu lado. Fin.